Si puedes bailar este vals, dijo ella, agitando el champán en su copa con una sonrisa lo bastante afilada como para cortar, me casaré contigo. La sala se quedó en silencio, como si las arañas de cristal sobre sus cabezas hubieran absorbido hasta la última gota de aire. El Salón Layton nunca había visto un escándalo, al menos no uno que no hubiera sido barrido bajo alfombras persas y mármol pulido. Pero esa noche sí lo recordaría. Aurora Layton, de 38 años, estaba en el centro del gran salón de baile, envuelta en terciopelo azul medianoche y un desdén brillante como diamante. Detrás de ella, un centenar de la élite de Manhattan se quedó congelada a mitad de risa, encogiéndose en una quietud torpe como humo que pierde impulso. Su voz había recorrido el espacio dorado con precisión teatral perfecta, porque Aurora nunca hacía nada accidentalmente. Frente a ella, aún agachado junto a los restos destrozados de un centro de mesa inestimable, estaba un conserje, una rodilla en el suelo, una mano protegiendo con cuidado la cabeza de una niña de rizos enredados y mejillas sonrojadas. Una niña que no tendría más de 7 años. «Papi, no quise hacerlo», susurró la niña con los ojos muy abiertos de pánico. «Lo sé», dijo el hombre, calmo como piedra bajo presión. «Está bien, Lena», levantó la mirada. Ese fue el momento en que todo cambió. No porque hiciera una escena, no lo hizo. No porque suplicara perdón, se acobardara o maldijera. No, simplemente levantó la mirada directamente hacia los ojos de la mujer más poderosa de la sala, y lo hizo sin miedo. Su rostro era enjuto, marcado por el dolor más que por la edad. Una cicatriz recorría el borde de su mandíbula, como un recuerdo que nunca quiso olvidar. Su uniforme de conserje mostraba los pliegues apagados de noches largas y decisiones duras. Pero su porte no correspondía al traje. Pertenecía a alguien que solía comandar atención, no a alguien que limpiaba tras ella. «¿Te casarás conmigo?», preguntó con voz baja y deliberada. «Por un baile». Unos resoplidos de risa resonaron en la sala. Alguien tintineó una copa en aplauso sarcástico. Aurora arqueó una ceja perfecta, casi divertida por su audacia. «Supongo que necesitaré alguna forma de entretenimiento para justificar este pequeño desastre», dijo. «¿No creen, damas y caballeros?». Risas educadas recorrieron el salón de baile. Gabe Easton se levantó lentamente, ayudando a su hija a ponerse de pie detrás de él. Su mano derecha sangraba por recoger los fragmentos. No lo notó. «Acepto», dijo en voz baja, «pero no por tu mano». Aurora parpadeó. «Disculpa». «Bailaré», continuó. «Pero no porque quiera ser tu esposo. Bailaré porque tú crees que esto es gracioso». Ahora el silencio era más pesado, más incómodo. Se inclinó hacia su hija y le susurró algo al oído. La niña asintió y caminó hacia la puerta lateral del salón de baile, donde un guardia de seguridad se hizo a un lado, sin saber si debía detenerla o saludarla. «Que alguien ponga música», dijo Aurora con un gesto de la mano. «Terminemos con esta farsa». Uno de sus asistentes tropezó hasta la cabina del DJ, sin saber qué lista de reproducción elegir para lo que ahora se había convertido en la humillación pública más extraña de la ciudad. Pero antes de que comenzara la música, una voz cortó la tensión. «Señorita Layton». Llegó un barítono grave desde el borde de la multitud. Marcus, el jefe de seguridad del edificio, dio un paso adelante. «¿Puedo sugerir la orquesta de la casa?». Gastó $50,000 en traerlos en avión. Los labios de Aurora se crisparon. «Bien», dijo, volviéndose hacia el conserje. «Un vals adecuado entonces. Tienes 3 minutos». «Impresióname». Él no respondió. Caminó solo hacia la pista. La sala se reacomodó como por instinto, dándole espacio, aunque nadie admitiría que de repente estaban curiosos. Los músicos se ajustaron nerviosos y luego comenzaron. Un vals bien es lento, elegante y grandioso, y Gabe cerró los ojos. No por drama, no por espectáculo.
sino como un hombre a punto de hablar en un idioma que nadie había escuchado en años. Y entonces se movió, no con ostentación, no al principio. No hubo giros grandiosos ni pasos llamativos, solo movimiento, controlado, limpio, como si el aire a su alrededor se doblara al ritmo de su columna. Luego vino un giro lento, un pivote perfectamente cronometrado que hizo que varios invitados se inclinaran inconscientemente hacia adelante. «No es...», susurró alguien, y luego se detuvo. Aurora cruzó los brazos, su sonrisa desvaneciéndose. Gabe ganó impulso no con velocidad, sino con intención. El tipo de impulso que se gana, no se finge. Cada paso revelaba más que gracia. Revelaba memoria, dolor, disciplina, pérdida, orgullo. El salón ya no observaba a un conserje. Observaban a un hombre que solía ser otra cosa, que todavía lo era. Sus pies se deslizaron, giraron, se detuvieron. No bailaba para recibir aplausos. Bailó para recordarle al mundo que el valor de un hombre no se mide por el suelo que limpia, sino por el fuego que se niega a extinguir. Y entonces, sin adornos, sin reverencias, se detuvo. Exactamente 3 minutos. La música se desvaneció. La sala permaneció en silencio. Alguien aplaudió una vez, 2 veces. Luego todo el salón estalló. No fue una ovación de pie, no todavía, pero un aplauso lo suficientemente real como para tensar el pecho de Aurora. No había esperado sentir nada. Ciertamente no había esperado sentirse pequeña. Gabe se dio la vuelta y salió de la pista de baile. No hacia ella, hacia la puerta por la que había desaparecido su hija. Pero antes de irse, se detuvo. «No necesito tu mano», dijo lo bastante alto para que ella lo escuchara. «Pero quizá deberías preguntarte cuánto cuesta mirar por encima a las personas que saben levantarse». Y luego desapareció por el pasillo, dejando solo una sala atónita, un silencio ardiente y a una reina muy sacudida de pie entre las ruinas de su propia arrogancia. Aurora Leighton no respondió, porque por primera vez en mucho tiempo no sabía qué decir. La mañana después de la gala, Manhattan brillaba en su acostumbrada ilusión de control. Las tazas de café tintineaban en las salas de juntas, los sedanes de lujo se deslizaban por la Quinta Avenida, y los titulares giraban historias lo suficientemente esterilizadas como para mantener a la ciudad en movimiento. Pero tras las puertas de vidrio esmerilado del tardío capital, el reino de Aurora ya no estaba en silencio. ¿De verdad dijo que se casaría con él? ¿Quién era él? Solo un conserje. Nadie baila así a menos que haya entrenado durante años. Los susurros se deslizaron por los pasillos como humo de cigarrillo entre cortinas de terciopelo, delgados, persistentes e imposibles de borrar. Aurora estaba de pie a la cabecera de la mesa de conferencias ejecutiva, el rostro inescrutable, los dedos envueltos en una taza de porcelana que no había sido bebida. Su jefa de relaciones públicas, Francesca, pasaba diapositivas en una pantalla digital como si desactivara una bomba. «Esta es del Daily Whisper», dijo sin mirar arriba. El pie de foto dice: «Cenicienta al revés. La CIO le propone matrimonio a un conserje durante un colapso en la gala». La imagen mostraba a Aurora brindando a mitad de gesto con Gabe, congelado a mitad de giro en la pista de baile, iluminado como un fantasma que se niega a morir. Aurora finalmente habló. Fue una broma. «Por supuesto», respondió Francesca rápidamente. «Hemos redactado un comunicado aclarando que fue un comentario ligero sacado de contexto». Aurora se enderezó. «O decimos nada». La sala se tensó. «Pero dejen que hablen». Su voz era calma, pero cortaba como acero. «Cuanto más expliquemos, más real se vuelve». Francesca asintió, aunque las comisuras de su boca temblaron en protesta silenciosa. La sala se vació en cuestión de minutos, como siempre sucedía cuando Aurora cerraba la puerta a la conversación.
Pero Francesca no era la única incómoda con el silencio, porque el silencio tenía la forma de revelar fracturas. Incluso los diamantes no podían ocultarse. Aurora se volvió hacia la ventana detrás de ella. Desde el piso 52, la ciudad parecía inofensiva, pequeña, contenida, nada parecido al hombre que había bailado sobre sus pisos de mármol y la había hecho quedar en ridículo frente a todos los que ella había tratado de impresionar. No porque fuera ruidoso, sino porque no lo había sido. No había levantado la voz, no había hecho espectáculo, no había pedido aplausos, y aún así, se adueñó de la sala. Esa era la parte que no podía sacudirse. Peor aún, la parte que no podía explicar. Su teléfono vibró. Un mensaje de la escuela. Lena Aston estuvo involucrada en un incidente menor hoy, sin lesiones, pero por favor hable con su padre. Algunos estudiantes hicieron comentarios inapropiados sobre el evento de anoche. Aurora miró fijamente la pantalla. Lena Easton. Entonces, ese era el nombre de la niña. Recordaba la forma en que la pequeña se había aferrado a la pierna de su padre. Las mejillas sonrojadas, los ojos abiertos, no de vergüenza, sino de preocupación. No por ella mi tiempo la misma, sino por él. Y tal él, eso la había perturbado más de lo que quería admitir. Los niños en esos eventos solían ser accesorios. Vestidos rígidos, sonrisas forzadas, zapatos con monogramas. Pero esa niña había sujetado un dibujo, un boceto del salón de gala en líneas desordenadas de crayón, con monigotes bailando en el centro. Uno de ellos tenía un trapeador en la mano, y aún así bailaba. Podía verlo ahora, incluso sin cerrar los ojos. La gracia, la quietud, la forma en que él sostenía el aire como si lo hubiera traicionado una vez y nunca lo hubiera olvidado. Esa noche, el armario de conserjería olía a lejía, cemento húmedo y secretos. Gabe Easton estaba en el centro de la sala, trapeador en una mano, sudor en la frente por las rondas del día. Se movía lentamente, rítmicamente, dejando que el vaivén de la memoria muscular calmara lo que las palabras no podían. Lena estaba sentada en un cubo volcado, los brazos cruzados, las mejillas hinchadas de indignación. «Te llamaron el conserje de Cenicienta», dijo, frunciendo el ceño. Gabe no dejó de trapear. «Eso ni siquiera es gracioso», agregó. «No», dijo él, «no lo es». Ella balanceó los pies. «¿Lo dijiste en serio? ¿Cuando dijiste que bailaste por ella?» «No bailé por ella», respondió Gabe. «Bailé porque se rió de ti». Lena lo miró sorprendida. «No solo se estaba burlando de mí, pequeña. Se estaba burlando de cómo te veías cuando tropezaste. Como si no perteneciéramos a esa sala. Como si la forma en que tomaste mi mano la avergonzara». Lena guardó silencio un momento. «Me gustó esa sala», dijo. «Era brillante». Gabe finalmente se detuvo, apoyándose en el trapeador como un viejo soldado lo haría en su rifle. Fue construida para hacer que gente como nosotros se sintiera pequeña. «Pero tú la hiciste ver pequeña», susurró Lena. Gabe rió suavemente. «Entonces quizá transmitimos nuestro mensaje». Al otro lado del edificio, en el monitor de seguridad de su oficina, Marcus había observado todo el intercambio desde la cámara del pasillo. Se recostó en su silla, frotándose el puente de la nariz. «Hijo de un demonio», murmuró. «Aún lo tiene». Ese hombre había visto muchas cosas en sus 20 años trabajando en seguridad en los altos edificios de Manhattan. CEOs engañando a sus esposas, políticos robando arte, becarios colapsando en las escaleras. Pero nunca había visto a alguien hacer que un salón lleno de multimillonarios contuviera la respiración. Sacó un viejo recorte de periódico de un cajón con llave. Amarillento, doblado, y vuelto a doblar hasta que los bordes se curvaron como secretos. Gabriel Easton, la llama más brillante de Broadway. Lo había visto una vez en el Teatro Majestic años atrás,
con su esposa Elena en primera fila. Ese hombre no solo bailaba, contaba historias con su cuerpo, hacía llorar a la gente sin palabras, hasta el accidente, hasta que la prensa dijo que estaba acabado. Marcus negó con la cabeza. La prensa nunca sabía de lo que hablaba. Mientras tanto, Aurora seguía mirando su teléfono, con un mensaje sin enviar parpadeando en la pantalla. Señor Easton, le debo una disculpa. Lo borró, escribió de nuevo, si estuviera dispuesto a reunirse. Borrado otra vez, pausa. En lugar de eso se levantó, tomó su abrigo y se dirigió al ascensor de carga. 20 minutos después estaba frente al vestuario del conserje, mirando el nombre pegado en la puerta. G. Easton. Sus nudillos flotaban a una pulgada de la madera. No estaba acostumbrada a pedir nada a nadie, pero algo en la forma en que la niña lo había mirado, como si él fuera todo su mundo, la hizo dudar. Aurora Layton, la mujer que había superado a los gigantes de Silicon Valley en negociaciones, no podía atreverse a golpear la puerta de un conserje. Y por primera vez en su vida adulta, se sintió como la que no pertenecía. Nadie te enseña cómo buscar a alguien a quien una vez humillaste. Aurora se sentó sola en su oficina del ático esa noche, mucho después de que las luces de la torre Layton se hubieran apagado. Sus zapatos estaban fuera, su cabello ligeramente suelto, pero su porte seguía siendo una armadura que nunca se había agrietado. Hasta ahora. Desplazaba distraídamente su tableta, fingiendo revisar informes para inversores, pero su mente no estaba en las ganancias trimestrales. Estaba atrapada en un nombre, un par de ojos, un baile que había desatado algo en su interior apretado durante años. Gabriel Easton, un nombre que aún no había dicho en voz alta, pero que esa noche diría. Abrió su navegador, escribió Gabriel Easton, bailarín. La pantalla respiró, y luego cargó. Ahí estaba. La llama más brillante de Broadway apagada demasiado pronto. La tragedia de Gabe y Elena Easton. Hizo clic. El artículo estaba fechado hace 15 años. Una foto en blanco y negro brillante llenaba la pantalla. Gabe, en pleno levantamiento, sostenía con esfuerzo sin esfuerzo a una mujer con un vestido blanco fluido. Ambos estaban en el aire, ambos increíblemente elegantes. El pie de foto decía, Gabe y Elena Easton interpretan Winter's Requiem en su último dúo público, 18, de diciembre de 2010. Aurora se quedó mirando. Conocía esa pieza. La había visto interpretada antes, años atrás. No había comprendido que el hombre en el escenario entonces y el conserje de ahora eran la misma persona. En aquel entonces, Gabe Easton había sido una estrella en ascenso, aclamado por combinar emoción cruda con perfección técnica. Un bailarín que no actuaba para impresionar, bailaba para confesar. Y Elena, su esposa, era igual de magnética. Coreógrafa, musa, compañera en todos los sentidos. Aurora siguió leyendo. Después de una gala benéfica para el cáncer pediátrico, la pareja fue embestida por un conductor ebrio en la FDR Drive. Elena Easton murió en el acto. Gabe Easton fue hospitalizado en estado crítico. Los médicos inicialmente creyeron que nunca volvería a caminar. Sus dedos temblaban sobre el vidrio. No había seguimiento, ni entrevistas, ni regreso público. El hombre había desaparecido. Hasta ahora. Aurora se recostó, con los ojos ardiendo. 15 años, susurró. ¿Qué le hicimos? Recordaba apenas el nombre de Elena en una lista de ensayos de hace décadas. Un conflicto, una ruptura, algo pequeño en ese momento, incluso sin importancia. Aurora había insistido en el papel principal. Elena se había marchado. Pero ahora el pasado tenía un rostro, una hija, y un par de ojos que no habían pestañeado cuando ella lo ridiculizó. A la mañana siguiente, Gabe estaba de nuevo en su trabajo antes del amanecer. Así era como le gustaba. Antes de que llegaran los trajes,
antes de que los ascensores se llenaran de perfume y apariencia. Solo él. El silencio y el ritual tranquilo de dejar un lugar limpio, incluso cuando el mundo a su alrededor no lo estaba. No notó la figura al final del pasillo hasta que llegó al 10º piso. Aurora otra vez con tacones, esta vez sin la sonrisa burlona. Pensé que los Shaws no tomaban el ascensor de carga, dijo él sin mirarla. Pensé que los conserjes no leían planos arquitectónicos, respondió ella. Pero he visto tu letra en las rutas de servicio. Reorganizaste el plan de salida de emergencia. Él hizo una pausa. Antes no era seguro. Exacto. Se quedaron allí un momento. Dos personas que no deberían tener nada que decirse. Y sin embargo, te busqué, dijo ella al fin. Vi las imágenes de Winter's Requiem. Recuerdo esa noche. Él no respondió. No sabía que eras tú. No querías saberlo, dijo Gabe con calma. Nadie quiere. Es más fácil fingir que un trapeador en la mano de alguien significa que nunca sostuvo otra cosa. La garganta de Aurora se apretó. No estaba enojado. Eso habría sido más fácil. Pero su voz llevaba algo más cortante. Decepción sin expectativa, como alguien que hacía tiempo había dejado de esperar que las personas cambiaran. Vine a decir, se detuvo atrapada en las palabras que más odiaba. Lo siento. Asintió. Ese baile que hiciste, dijo, obligándose a pronunciarlo. No he dejado de pensar en él. La mayoría tampoco, respondió él. Pero no por las razones correctas. No sabía cómo más calmar la tensión, dijo ella, encogiéndose ligeramente al escuchar lo pequeña que sonaba su excusa en voz alta. Entré en pánico. Usé el sarcasmo como un arma. Esa es un poco mi especialidad. Yo no bailo para entretener la burla, dijo él. Lo sé ahora. Gabe la miró fijamente. ¿Qué quiere, señora Layton? El tono formal en su voz la hizo estremecerse más de lo que esperaba. Quiero entender, dijo más bajo. Quiero saber cómo alguien regresa de lo que tú viviste. Te vi volar por un suelo hecho para atraparte. Te vi llevar a tu hija como un rey en un mono de trabajo. No conozco a muchas personas que puedan hacer eso. Él ladeó la cabeza. ¿Por qué importa? Porque no puedo dejar de verlo, admitió ella. No solo el baile, sino la forma en que me miraste, como si yo fuera la que necesitaba ser salvada. Por un segundo, el único sonido fue el zumbido distante del generador del edificio. Entonces Gabe dijo, cuando alguien lo pierde todo, o se rompe, o se abre. Ella tragó saliva. ¿Y tú? Me abrí, y me reconstruí en silencio. Aurora bajó la vista, avergonzada de los tacones, del traje, de la torre construida sobre suposiciones. Quiero aprender, dijo finalmente. No solo cómo bailar un vals, sino cómo dejar de estar por encima de personas que han sobrevivido más de lo que yo jamás haré. Gabe la miró largo rato, y entonces, por primera vez, un destello de algo parecido a diversión tocó sus labios. ¿Quieres que te enseñe a bailar? Quiero aprender a dejar de actuar, respondió ella, y no creo que pueda hacerlo sola. Por un momento, él no dijo nada. Luego, martes, 6 cc o COPTM. Pasillo de servicio 3B. Trae zapatos planos. Ella parpadeó. ¿Hablas en serio? ¿Quieres algo real? Dijo él, dándose la vuelta. Empieza donde la gente deja de fingir. Esa noche, Aurora no tomó el coche oficial y caminó a casa. Pasó junto a personas que nunca había notado, junto a edificios que antes había mirado desde arriba. La ciudad se veía diferente ahora, como un lugar no solo construido para ganadores, sino para los magullados y brillantes, que seguían adelante de todos modos. Se detuvo en un cruce. Un niño que vendía rosas se le acercó con una cojera y una sonrisa. Compró una, por una vez, no para impresionar, sino porque la belleza, se dio cuenta,
No necesitaba un pedestal. Solo necesitaba una oportunidad. Las luces del gimnasio escolar parpadeaban como si no pudieran decidir si mantenerse despiertas o rendirse al peso de otra tarde de martes. Sillas plegables alineaban las paredes. Banderas baratas rojas y blancas de la Feria de Ciencias del semestre pasado aún colgaban torcidas sobre la mesa de refrigerios. Y sin embargo, en el centro del suelo de madera gastado, estaba a punto de suceder la magia. Era la recaudación de fondos de la escuela de Lena. Una velada modesta con boletos de papel, limonada tibia y alumnos de tercer grado vendiendo pulseras hechas a mano. El volante decía muestra de talentos, pero todos sabían que era principalmente para los padres. Algo suave, algo tierno. Y entonces entró Gabe Easton. No estaba en el programa, nadie lo había planeado. Pero cuando la directora Dwyer lo vio de pie, al costado del escenario con Lena, la mano de su hija entrelazada con la suya, simplemente asintió. Porque a veces el mejor tipo de permiso es el que nadie pide. Lena llevaba un vestido azul marino con una falda que podía girar, zapatillas blancas y un lazo torcido que se había atado ella misma. Gabe llevaba su uniforme de conserje. Sin pretensiones, solo presencia. La música comenzó. Un viejo vals de jazz, con el crujido deformado de un vinilo. Lena respiró hondo. Gabe extendió su mano. Y entonces bailaron. No como profesionales, ni siquiera como intérpretes, sino como dos personas que habían sobrevivido a algo juntas. Algo invisible, pero vinculante. Lena soltó una risita cuando se equivocó en un paso. Gabe sonrió y redujo el ritmo para adaptarse a ella. Sus movimientos eran deliberados, no pulidos, no perfectos, pero imbuidos de una calidez que derritió hasta las miradas más escépticas desde las gradas. Había una quietud en el aire, como si el propio gimnasio hubiera dejado de respirar, temeroso de interrumpir el momento. En la última fila, inadvertida por la mayoría, Aurora Layton estaba sentada sola, los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. Había estado a punto de dar la vuelta 2 veces, pero algo le dijo que necesitaba ver esto, no desde su oficina, no a través de una cámara de seguridad, sino en la vida real, donde los pisos de gimnasio rayados ya se encontraban con la verdad desnuda. Observó cómo Gabe hacía girar a su hija, atrapándola suavemente con la gracia de un padre que ningún coreógrafo podría enseñar. Y por primera vez en años, Aurora sintió formarse un nudo en su garganta que no venía del orgullo, ni del estrés, ni del champán. Era humildad, de esa que llega cuando la vida te recuerda que no lo has visto todo. A su lado, una mujer mayor susurró a su marido: ¿No es ese el conserje de la Torre Layton? No puede ser, respondió él. Ese hombre baila como si hubiera nacido en un escenario. Aurora se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas, y murmuró para sí misma: lo fue. Tras los aplausos, y hubo muchos, Gabe ayudó a Lena a hacer una reverencia. Luego la condujo fuera del escenario, hacia una multitud de padres sonrientes y maestros radiantes. El ruido creció con cumplidos y charlas. ¿Dónde aprendiste eso? Ustedes dos fueron increíbles. Deberían estar en un espectáculo. Gabe sonrió con gracia, nunca presuntuoso, siempre escuchando, hasta que una voz rompió el murmullo, suave pero familiar. Mentiste, dijo Aurora, con los brazos ya descruzados. Dijiste que no bailabas para la gente. Él se volvió lentamente, con expresión inescrutable. No lo hice, dijo. Bailé con alguien. Ella parpadeó. Touché. Gabe indicó con un gesto que Lena corriera hacia la mesa de jugos, luego se giró completamente hacia Aurora. «¿Viniste?», dijo sencillamente. «Lo hice. ¿Por qué?». «Porque necesitaba ver si eras real». «¿Y?», preguntó él. Aurora dudó. «Entonces eres demasiado real. Resulta que es incómodo». Él rió suavemente. Lo real suele serlo. No sabía que ella podía bailar así.
añadió, con los ojos en Lena. No puede, dijo Gabe. Solo confía en que la atraparé. Esa frase la golpeó más de lo que mostró. Confianza. Hacía mucho tiempo que nadie le decía esa palabra sin esperar un contrato, una contingencia o un testigo. Nunca tuve eso, murmuró Aurora, más para sí que para él. Gabe asintió. Nunca es demasiado tarde. Hubo una pausa. Luego ella metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó un pequeño sobre. ¿Qué es esto? Una invitación, dijo ella, a un pequeño evento privado el próximo fin de semana, de agradecimiento a donantes de nuestra Fundación de Artes. No soy donante. Tu presencia recaudará más dinero que 10 cheques juntos. Tampoco soy un adorno. Aurora arqueó una ceja. ¿Crees que te invitaría a hacer un espectáculo? Creo que aún no sabes lo que estás invitando. Ella sonrió. Entonces enséñame. Ese silencio entre ellos ya no era incómodo. Era merecido. El viento nocturno era suave cuando Gabe llevó a Lena a casa bajo el resplandor de las farolas. Ella se adelantó dando saltitos, tarareando la melodía de su baile, sin notar el peso de los pensamientos que tiraban de los hombros de su padre. «Papi», preguntó sin mirar atrás. «Sí, pequeña». «¿Por qué vino la señorita Aurora?» Gabe dudó, porque ella necesitaba recordar algo así como que incluso las torres más altas se sienten solas. Lena se detuvo. Lo miró. ¿Bailarás con ella, con ella también? Gabe miró el rostro inocente de su hija, su confianza en el mundo aún intacta. Si alguna vez aprende a escuchar la música, dijo suavemente. Tal vez lo haga. De vuelta en su apartamento en lo alto, Aurora se paró frente al espejo, se quitó los pendientes, se limpió el maquillaje. Pero en lugar de meterse en la cama, fue a su estantería, encontró un viejo DVD marcado Winter's Requiem y lo colocó en el reproductor. Allí, en imágenes granuladas, estaba un joven Gabe Easton, vivo, en llamas. La forma en que miraba a su esposa era una forma en que ningún hombre la había mirado a ella. No por poder, no por belleza, sino por presencia. Cuando sonaron las notas finales y la pantalla se oscureció, Aurora susurró: «¿Cómo nunca vi esto?» Y en algún lugar profundo dentro de ella, en un lugar donde los trajes, los accionistas y los comunicados de prensa nunca habían tocado, Aurora Layton sintió que algo se movía, no de manera dramática, no de repente, pero sí innegablemente. Una grieta fina en la armadura. Y esta vez no se apresuró a cubrirla. El cementerio estaba silencioso. Demasiado silencioso para Manhattan. Sin taxis tocando la bocina. Sin teléfonos sonando. Solo el sonido del viento agitando los sicomoros. Como si incluso la ciudad supiera bajar la voz allí. Aurora permanecía inmóvil. No le había dicho a nadie que venía. Sin chofer, sin asistente, sin itinerario. Solo una nota manuscrita copiada de un viejo artículo. Elena Easton, 1981-2010. Amada esposa, bailarina, madre. La lápida era modesta, sin grabados grandiosos, sin ángeles de mármol, solo una losa limpia y elegante, colocada cerca del borde de la propiedad. Estaba orientada hacia el este, hacia el sol, hacia la luz. No sabía qué había esperado. Flores, velas, una multitud. Pero solo había una cosa a los pies de la piedra. Una sola hoja de papel doblada, sin sellar, marcada por el clima, dejada recientemente. Aurora vaciló, luego la recogió. La escritura era inconfundiblemente la de Gabe. Compacta, firme, grabada con intención. La desplegó lentamente, y aunque sabía que no le correspondía leerla, algo dentro de ella susurró. Esta carta no estaba destinada a permanecer oculta. Elena, prometí que cuidaría de ella. Fallé una vez. No volveré a hacerlo. A veces todavía escucho tu voz cuando Lena ríe. Tú eras el ritmo detrás de cada paso que di,
Y sin ti, perdí el compás. Pero lo intento. Dios sabe que lo intento. Ella tiene tu terquedad, tu fuego y tus manos. Dibuja como tú lo hacías en las paredes del apartamento. Ojalá la hubieras visto anoche. Bailé con ella en el escenario. Solo nosotros. Y no dolió. No como antes. Alguien me observa de nuevo, Elena. Alguien en quien nunca pensé que se fijaría en mí. Y por primera vez en años, no tengo miedo de ser visto. No sé a dónde lleva esto, pero quiero que sepas que sigo aquí. Sigo intentando ser el hombre en quien creíste. G. Aurora dobló la carta con cuidado, las manos temblorosas. Allí estaba, cruda, sin filtro, sagrada en su vulnerabilidad, y ella estaba dentro de ello como una intrusa. Esa noche no durmió. Se sentó en su balcón envuelta en una manta de lana, la ciudad brillando debajo como un mar de estrellas falsas. En su mano, una taza de té intacto. En su corazón, algo innombrable. Gabe Easton había amado con fiereza, en silencio, sin fin. Y ahora estaba empezando a vivir de nuevo. No para olvidar, no para reemplazar, sino para recordar de otra manera. Pensó en los ojos de Elena, en cómo se iluminaban alrededor de su padre, como si él fuera a la vez ancla y alas. Pensó en la forma en que Gabe le había ofrecido su silencio, no como castigo, sino como protección. Podría haber destruido su reputación. No lo hizo. Se levantó de la silla y caminó hacia la estantería. Su mano se deslizó sobre los lomos polvorientos hasta que se detuvo en uno. El arte de la coreografía. Elena Easton había sido mencionada en la parte final. Apenas una mención, una nota al pie. Pero Aurora recordaba ahora cómo Elena una vez se presentó a una beca de la Fundación Layton. Cómo había sido rechazada porque Aurora, recién ascendida y ansiosa por impresionar, había apoyado a un hombre más grande. Recordaba la despedida serena de Elena, sin protestas, sin lágrimas, solo una caminata silenciosa. Y esa silla en la gala, la reservada para un invitado especial esa noche, había permanecido vacía, sin quererlo, pero simbólicamente. A la mañana siguiente, Gabe encontró un paquete en el banco de mantenimiento donde fichaba. Sin nota, solo su nombre escrito en tinta negra sobre un sobre crema. Dentro había un par de zapatos de baile de cuero, talla 12, cosidos a mano, limpios. Los miró largo rato, luego metió la mano en la caja de nuevo. Escondida bajo el papel de seda doblado a la mitad, había una postal. En el frente, una pintura de clase. En el reverso, 5 palabras. El mundo olvidó. Yo no. Exhaló despacio, profundo. Esa tarde, Gabe no trapeó el vestíbulo, no revisó la sala de calderas, ni cambió las luces del ascensor. En su lugar, subió al techo de la torre Layton y esperó. Aurora llegó 5 minutos después. Sin traje, sin tacones, sin séquito, solo una resolución tranquila. ¿Por qué su tumba?, preguntó él suavemente. Necesitaba conocer la parte de ti que no podía tocar. Ella lo era todo, dijo Gabe. Todavía lo es. Lo sé, respondió Aurora. Por eso no dije que lo sentía por lo que vi. Lo siento por lo que me perdí. Él asintió, como reconociendo su elección de permanecer en la incomodidad en lugar de escapar de ella. Nunca quise que esto fuera personal, añadió ella. Ese es el problema, dijo Gabe. Nada es personal hasta que te sucede. Se quedaron en silencio, la ciudad extendiéndose debajo como una promesa rota. Entonces ella preguntó, ¿todavía bailas por ella? Él sonrió levemente. Cada vez. Entonces enséñame, susurró. Él la miró. ¿Quieres bailar?, preguntó. Quiero entender, corrigió ella. Quiero atravesar algo en lugar de rodearlo. Él la estudió. Luego extendió una mano. No esta noche, dijo ella medio riendo. Llevo los zapatos equivocados.
Él bajó la mano, pero no la mirada. La próxima semana. Martes, misma hora. Ella asintió. Trae zapatillas, añadió él. Planas, de esas con las que puedes caer. Esa noche, Aurora escribió su primera carta en 15 años, sin destinatario. A veces las personas a las que más herimos son aquellas que nunca vimos venir. No porque se ocultaran, sino porque mirábamos en la dirección equivocada. Pensé que el poder venía de tener la vista más alta. Pero quizá el verdadero poder sea elegir a quién ves cuando miras hacia abajo. La dobló, la colocó en su mesita de noche y apagó la lámpara. Y por primera vez, en mucho tiempo, Aurora Leighton durmió sin armadura. Pie izquierdo adelante, pie derecho sigue. No pienses, solo siente. Aurora fruncía el cio, mirando con rabia el suelo rayado del pasillo de servicio, como si la hubiera ofendido personalmente. Sus zapatillas negras chirriaban torpemente con cada paso. Esto es ridículo, murmuró. Solo si intentas parecer elegante, respondió Gabe, con los brazos cruzados, apoyado en el fregadero de servicio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Estoy intentando parecer elegante. Ese es tu primer error. Aurora se detuvo a mitad de paso y lo miró, respirando con dificultad. No me dijiste que sería tan humillante. Gabe se encogió de hombros. Me pediste que te enseñara a moverte a través de algo, no a interpretarlo. Sanar es desordenado. Aprender también. Ella se secó el sudor de la frente con la manga de la sudadera. ¿Cuál es la diferencia entre bailar y actuar? De todos modos. Actuar es cuando el mundo te está mirando, dijo Gabe. Bailar es cuando por fin dejas de preocuparte si lo hace. Por un momento, el pasillo quedó en silencio. Luego Aurora avanzó de nuevo, esta vez más despacio, escuchando de verdad el eco de sus propios pies contra el concreto. Mejor, dijo Gabe, aún rígida, pero mejor. Ella sonrió de lado. Eres un pésimo orador motivacional. No estoy aquí para motivarte, dijo él. Estoy aquí para presenciarte. Las palabras le golpearon más fuerte de lo que probablemente él pretendía, porque eso era lo que ella había buscado toda su vida, ¿no? Ser vista, reconocida. Ojos sobre ella, no solo por poder, sino como prueba de que existía. Y sin embargo, allí, en un pasillo iluminado por fluorescentes, cubierto de polvo y marcas de pintura, se sintió más vista que en cualquier sala de juntas que hubiera conquistado. A la mañana siguiente llegó temprano. Gabe ya estaba allí, estirando en silencio con un altavoz Bluetooth a su lado, reproduciendo un suave jazz instrumental. «Llegaste temprano», dijo sin girarse. «Quería probar algo», respondió ella. «Algo que leí una vez en un libro». Gabe la miró de reojo. «¿Ah, sí?» Ella respiró hondo. «Traje una venda para los ojos». Eso lo hizo detenerse. «Quiero dejar de verme a mí misma como el mundo me ve», explicó. «Quizás, si no puedo verlo en absoluto, aprenda a sentir algo real». Gabe no sonrió, pero algo en su postura se suavizó. «Está bien», dijo. «Probemos». Le ató la venda suavemente detrás de la cabeza, comprobando que no estuviera demasiado ajustada. «¿Lista?», preguntó. «No», respondió ella con honestidad. «Bien». Colocó sus manos sobre sus hombros. «Estás a salvo. No dejaré que caigas». Y ella le creyó. Empezaron despacio. Su voz guiaba sus pasos. Sus manos corregían su postura. Con cada balanceo, cada giro, se sentía menos como una CEO aprendiendo a bailar, y más como una mujer recordando cómo ser. Pasaron minutos, quizá más. El tiempo se dobló. Su corazón se volvió el metrónomo, su respiración, la melodía. Y entonces algo ocurrió.
Dejó de pensar, dejó de intentar y empezó a bailar. Cuando Gabe finalmente detuvo la música y le quitó la venda, su rostro estaba sonrojado, sus ojos parpadeaban incrédulos. No tropecé. No, dijo él. Volaste. Esa tarde, Gabe estaba solo en la sala de descanso. Marcus entró con 2 vasos de café quemado. «Tienes esa cara otra vez», dijo, dejando uno frente a él. «¿Qué cara?» «La que dice, estoy empezando a sentir cosas que no debería». Gabe le lanzó una mirada. «Estamos bailando, Marcus, eso es todo». Marcus rió entre dientes. «Has bailado con cientos de mujeres, pero nunca te había visto estirar antes de una clase». Gabe suspiró. «No es lo que piensas. Ella te incomoda». «Ella ya me hace consciente de cosas que enterré». Marcus se recostó. «Quizá eso no sea algo malo». Gabe miró fijamente su taza. «Le prometí a Elena que siempre llevaría nuestro pasado con honor. No sé qué significa si empiezo a caminar hacia un futuro que no la incluya». Marcus asintió despacio, pensativo. «Ella te amaba. Ese tipo de amor no te encierra, te libera para vivir». Gabe no respondió, pero tampoco discutió. 2 noches después, Aurora volvió a no poder dormir. Esta vez no era culpa ni ambición. Era el recuerdo de las manos de Gabe en su espalda. La forma en que no la guiaba para impresionar, sino para sostenerla. La forma en que hacía que el silencio se sintiera seguro. Salió a su balcón con el teléfono en la mano, dudando. Luego lo llamó. Él contestó al segundo timbrazo. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. «No lo sé», susurró ella. «Solo necesitaba escuchar tu voz». Otro silencio. «¿Quieres volver al pasillo?», preguntó él. «No», dijo ella. «No esta noche. Solo dime algo real». Él hizo una pausa. «Cuando Elena murió», dijo Gabe, «dejé de escuchar música por más de 1 año. Incluso el sonido de un violín me enfermaba». Aurora no dijo nada, hasta que una noche Elena, con apenas 3 años, tarareó algo mientras jugaba con una muñeca, una melodía que Elena solía tararear. «Y me rompí», continuó. «Lloré en el suelo durante 20 minutos, no porque extrañara a Elena, sino porque finalmente supe que todavía era capaz de extrañarla. Ya no estaba entumecido, y de algún modo ese fue el primer paso de regreso». Aurora se llevó la mano a la boca, con los ojos humedecidos. «Gracias», susurró. «Pediste algo real», dijo suavemente. «Te lo merecías». Pasaron los días. Bailaron una y otra vez. A veces en silencio, a veces con música. A veces en momentos donde no había palabras que pudieran llenar la distancia entre lo que eran y lo que estaban llegando a ser. Una mañana, Gabe le entregó un pequeño sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Un archivo de música», dijo él. «Una pieza personalizada, un vals lento. Algo que solía coreografiar con Elena». Aurora lo miró conmovida. «¿Me lo estás dando?». «Lo estoy compartiendo», corrigió él. «Con alguien que está aprendiendo a quedarse quieta sin quedarse por encima». Ella lo miró largo rato. «Es la primera vez que me dices algo amable que se siente personal». Gabe sonrió a medias. «Es porque esta vez lo es». Aurora Leigson había enfrentado guerras en salas de juntas, amenazas judiciales, crisis de mercado y titulares escandalosos. Se había enfrentado cara a cara con multimillonarios el doble de su edad, y nunca había pestañeado. Pero esto era diferente. Estaba de pie frente a la sala de juntas de Layton Capital, apretando un montón de informes que ni siquiera había leído, con el corazón golpeando en su pecho como si quisiera escapar. No de miedo, sino de vergüenza. Porque las paredes dentro de esa sala no eran solo de nogal pulido y vidrio esmerilado. Eran espejos que reflejaban cada decisión que había tomado para permanecer intocable. Pero ahora no estaba segura de querer seguir siendo intocable.
Señorita Layton, susurró su asistente, asomando la cabeza por la puerta. La están esperando. Aurora enderezó los hombros, entró y tomó su asiento en la cabecera de la mesa, el trono que había tallado con años de brillantez y brutalidad. La reunión comenzó como cualquier otro trimestre. Números, reportes regionales, puntos de relaciones públicas. Pero no pasó mucho antes de que la temperatura cambiara. ¿Sobre la gala?, dijo Raymond Price, CFO y guardián plateado del decoro corporativo. ¿Y la situación del conserje? Aurora no pestañeó. ¿Te refieres a Gabe Easton? Raymond carraspeó. Ha habido cierta preocupación. ¿De quién? De nuestros inversionistas a largo plazo y de algunos medios de prensa. El video sigue circulando y la historia no se desvanece, especialmente con la próxima cumbre de donantes. Aurora se recostó, serena pero tensa. ¿Y cuál es exactamente la preocupación? Que relacionarse románticamente con un empleado, particularmente uno de servicios de limpieza, genera dudas sobre tu criterio, tus prioridades, tus límites. Otro ejecutivo intervino con menos delicadeza. Mira, Aurora, estaba bien cuando fue una novedad de una noche. A la gente le encantan las historias de desvalidos. Pero esto empieza a parecer desordenado. Aurora dejó que el silencio floreciera. Luego habló. ¿Saben lo que realmente es desordenado?, dijo. Su voz terciopelo sobre cristal. Fingir que la dignidad está atada al salario, que el arte pertenece solo a la élite, que las personas que limpian nuestros suelos son de algún modo menos humanas que las que hablan en esta mesa. Algunas cabezas se giraron. Déjenme ser muy clara, continuó. Gabe Easton no es un escándalo. Es lo único que me recordó que todavía tengo un alma. Y si eso lo encuentran amenazante, quizá no es a él a quien deberían temer. La mandíbula de Raymond se tensó. Nadie está cuestionando tu integridad, Aurora. Ella lo sostuvo con la mirada. Sí lo están haciendo. Pero ya terminé de disculparme por elegir la conexión sobre la curaduría. Construí este imperio con visión. Ustedes no pueden decirme por quién tengo permitido dejarme conmover. La sala contuvo la respiración. Entonces, en silencio, una mujer, Samantha Lynn, directora de alcance filantrópico, ofreció una sonrisa poco común. Gracias, dijo, por recordarnos que la humanidad no es mala publicidad. Aurora asintió levemente. Esta reunión ha terminado. Y con eso, se levantó, recogió sus cosas y salió. No sin antes decir las palabras que resonarían en cada rincón de esa torre de cristal. Si un hombre que friega sus pisos puede hacerte sentir más visto que la gente en tu círculo íntimo, quizá el problema no es él. Quizá es tu círculo. Gabe estaba cambiando una bombilla parpadeante en el vestíbulo cuando Aurora lo encontró. Ella no dijo una palabra, solo se quedó allí observándolo desde el mármol. Sus ojos seguían siendo fieros, pero ahora brillaban con algo más. Respeto. Tal vez algo más. Él miró hacia abajo desde la escalera. Déjame adivinar, dijo. Prendiste algunos fuegos. Ella cruzó los brazos. Puede que haya chamuscado algunos egos. Él rió suavemente. Bien. ¿Nunca te cansas de que te subestimen? ¿Y tú?, preguntó ella. Gabe bajó de la escalera y le entregó la bombilla vieja. No, dijo. Me canso de fingir que no duele. Ella sostuvo la bombilla con cuidado. Le hablé a la junta sobre ti, dijo. No solo que te respeto, sino que no me avergüenzo de dejarme conmover por ti. Eso no pudo haber sido fácil. No se suponía que lo fuera. Él hizo una pausa y luego dijo: ¿Qué quieres de mí, Aurora? La pregunta no era acusatoria. Era cuidadosa, honesta. No lo sé, admitió ella. Pero sé que quiero seguir apareciendo en los lugares donde gente como yo no debería ser real. Él asintió lentamente. Entonces empezaremos ahí. Esa noche,
Gabe estaba en el patio frente a su apartamento, mirando a Lena dibujar espirales de tiza en el pavimento. Ella lo miró. «Pareces triste. ¿Feliz?» «Así más o menos», dijo él. «¿Es por la señora?» «Sí». «¿Te gusta ella?» Annie se agachó junto a su hija Sig. «Me gusta quién soy cuando estoy cerca de ella», dijo. «Eso es aún más importante». Lena ladeó la cabeza. ¿Eso es lo que es el amor? «A veces», dijo él. «El amor no siempre son fuegos artificiales, pequeña. A veces es tranquilo, como respirar, como encontrar tu propio ritmo después de pensar que lo perdiste». Ella sonrió y volvió a su tiza. «Deberías bailar con ella otra vez». «Quizá lo haga», dijo él, mirando las estrellas encenderse una por una, si ella sigue apareciendo. A la mañana siguiente, Aurora recibió un pequeño sobre en su oficina. Sin nombre, sin tarjeta, solo una hoja doblada y una flor silvestre prensada. La nota decía: «Algunos bailes no necesitan música, solo necesitan verdad». Martes, 6:17 Oknaime. Si todavía estás dispuesta a caer sin miedo. Ella sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, empacó zapatillas sin vergüenza. «No lo olvides, papá. Tenemos que salir temprano. Me prometiste que me ayudarías a escoger un vestido». Lena sonrió de oreja a oreja, poniéndose de puntillas mientras guardaba sus crayones en una pequeña bolsa de cuerda. «Tú eres quien va a bailar frente a todos. Pero yo también tengo que verme bien». Gabe sonrió mientras se agachaba junto a ella, acomodándole un mechón de cabello detrás de la oreja. «Nunca dejaría que mi chica favorita aparezca mal vestida», dijo. «Esta noche va a ser especial». Ella brilló de felicidad. Afuera, el patio bullía con una anticipación tranquila. Volantes del evento Dance for Dignity ondeaban en las ventanas de los cafés, y carteles con un simple dibujo de dos siluetas bailando, un adulto, un niño, colgaban en los cruces. No era glamuroso, pero se sentía honesto, real, humano, exactamente lo que Aurora había imaginado. Dentro de la Torre Layton, la sala de ensayos había sido convertida en un lugar modesto pero elegante. Sillas plegables, luces suaves colgadas en vigas expuestas, y un piso despejado para algo más poderoso que una verdad elegante. Este era su baile. Una semana antes, Aurora se había acercado a Gabe no como CEO, sino como una mujer que había cambiado y quería retribuir. «Hagamos algo que haga que la gente se detenga. Y vuelva a mirar», le dijo. «Mostrémosles que la dignidad no viste traje». Así nació el beneficio. Dance for Dignity, un evento en honor a artistas que habían quedado en las grietas, padres solteros, ex bailarines, conserjes con las historias. Y Gabe había dicho que sí, pero ahora las grietas volvían a ensancharse. Todo comenzó con un titular: CEO en romance con conserje, el legado de Layton en riesgo. Luego otro: durmiendo con el personal. La broma de gala de Aurora Layton desata reacción corporativa. Para cuando el 10º artículo apareció en los blogs financieros, la junta ya estaba llamando de nuevo. Aurora se sentó sola en su oficina, las manos temblando sobre el teclado, mirando el dibujo de Lena clavado en la pared, un monigote con un vestido rojo de la mano de su padre. En un raro momento de vulnerabilidad, llamó a su mentora Caroline Marsh, una ex CEO conocida tanto por su brillantez como por su brutalidad. «¿Te arrepientes?», preguntó Aurora. «¿Alguna vez elegiste tu nombre sobre tu corazón?». Caroline guardó silencio un instante. «No», dijo al fin, «pero sí me arrepiento de no haber sabido la diferencia». Esas palabras persiguieron a Aurora durante horas. Para cuando cayó el atardecer, ya había tomado su decisión. Gabe llegó temprano, vestido con una camisa blanca planchada, llevando de la mano a Lena.
Ella llevaba un vestido azul marino con estrellas plateadas cosidas en el dobladillo. El auditorio estaba casi lleno. Miembros de la comunidad, viejos amigos del mundo de la danza, incluso algunos antiguos donantes habían aparecido ansiosos por ver al conserje que bailaba, como si el dolor y la esperanza vivieran en el mismo latido. Pero Aurora no estaba allí. El escenario permanecía vacío. Las luces se atenuaron una vez, luego otra. Un voluntario se acercó a susurrar algo al oído de Gabe. Sus hombros cayeron, sus manos, antes firmes, se cerraron en puños reacios. ¿Qué pasa?, preguntó Lena, mirándolo con sus ojos grandes e inocentes. Gabe se agachó. Parece que la señorita Aurora tuvo un imprevisto, dijo suavemente. Tuvo que cancelar el espectáculo. Lena parpadeó. Pero ensayamos. Lo sé. Invitamos a todos. Lo sé. Ella miró la sala llena y luego de nuevo al escenario vacío. ¿Aún vamos a bailar? Gabe hizo una pausa. Luego miró alrededor. La gente comenzaba a moverse incómoda en sus sillas. El murmullo había disminuido. La energía se estaba apagando. Entonces se puso de pie y tomó la mano de su hija. Sí, dijo. Vamos a bailar, aunque nadie mire. No hubo presentador, ni reflectores, ni indicación. Solo el murmullo apagado de un público inseguro de qué esperar, y luego los pasos firmes y silenciosos de un hombre y su hija caminando hacia el centro de la sala. Él asintió hacia la cabina de sonido. Comenzó a sonar un vals lento, conmovedor, lleno de ternura doliente. Gabe tomó la mano de Lena y la guió con suavidad, deliberadamente, a través de los pasos. No perfecto para Broadway, pero sí perfecto para el alma. Y entonces ocurrió algo extraordinario. El silencio se transformó en quietud, la quietud en reverencia. Los teléfonos aparecieron no para burlarse, sino para recordar, para capturar la verdad cruda y no guionizada de un conserje girando a su hija bajo hilos de luces, como si la dignidad nunca hubiera necesitado un público. Y la sala, antes escéptica, antes burlona, empezó a aplaudir. Suave al principio, luego más fuerte, luego de pie. Alguien susurró. Hace años que no lloraba. Otro dijo. Está contando una historia sin decir una palabra. Para cuando terminó la canción, Lena tenía los brazos alrededor del cuello de su padre. Estuviste increíble, susurró. Gabe sonrió. Tú también. Al otro lado de la ciudad, Aurora estaba sola en su coche, justo afuera del recinto. No había podido entrar. Se había dicho a sí misma que era por Lena, que el chisme podría dañar más a la niña que a nadie, que apartarse era protegerla. Pero en verdad, estaba asustada. Asustada de lo que el amor le costaría si lo elegía por una vez, en lugar de negociarlo. Entonces sonó su teléfono. Un mensaje de Samantha Lynn. Deberías ver esto. Adjunto, venía un video. A los 30 segundos, Aurora ya lloraba. No las lágrimas elegantes y compuestas del arrepentimiento corporativo, sino las desordenadas, vulnerables, de alguien que se dio cuenta de que había fallado a la única persona que nunca le pidió ser otra. Vio a Gabe levantar a su hija. Vio la manera en que bailaba como si el mundo no le debiera nada, pero aún así, él le regalaba gracia. Y susurró en voz alta para nadie más que ella misma. Tenía miedo de un escándalo, y me perdí un milagro. Esa noche, Gabe arropó a Lena en la cama. Las luces estaban apagadas, pero ella igual le preguntó. ¿Crees que ella lo vio? Eso espero, dijo él. Y luego en voz baja, casi demasiado suave para escuchar, añadió. Espero que se perdone a sí misma. Aurora no durmió esa noche. Vio el video en bucle. Gabe girando a Lena suavemente bajo hileras de luces parpadeantes, rodeados de desconocidos que no veían a un conserje ni a un escándalo. Solo a un padre, a un hombre,
a un alma hablando sin una sola palabra. A las 2:14 de la madrugada, lo pausó en pleno giro y susurró en el silencio de su apartamento. Él bailó, incluso cuando yo no creí en él. Luego enterró su rostro entre las manos y lloró. No las lágrimas compuestas de culpa o de control de daños, sino las guturales que solo derramas cuando finalmente te ves a ti mismo por lo que te has convertido. Y no es suficiente. Al amanecer, estaba de pie frente a la entrada de mantenimiento de la Torre Layton con un café en una mano y un sobre de papel en la otra. La puerta se abrió antes de que golpeara. Era Marcus, el guardia nocturno. Su mirada era serena, pero no amable. Él no está, dijo Marcus simplemente. Lo sé, respondió Aurora. Pero cuando vuelva, puedes darle esto. Marcus tomó el sobre sin leerlo. Antes de cerrar la puerta se detuvo, fijando sus ojos en ella durante un largo momento. ¿Rompiste algo anoche, señorita Layton?, dijo en voz baja. Pero quizá no más allá de la reparación. Gabe encontró el sobre en la mesa de la sala de descanso durante su almuerzo. Dentro había una nota, sin membrete. Solo su letra inclinada, vulnerable. Nada que ver con la mujer que una vez había burlado con copas de cristal en una gala. Tenía miedo de lo que diría la gente, pero ahora me da más miedo lo que nunca volverás a decir porque dejé de escuchar. Si me lo permites, me gustaría escuchar tu historia, en cualquier lugar, incluso si es en una azotea a las 2 en Zameme. Sin firma, solo una dirección. La azotea estaba ventosa. La ciudad zumbaba abajo como un recuerdo distante. Aurora ya estaba allí envuelta en un abrigo largo, el cabello recogido como si hubiera intentado mostrarse compuesta, pero sus ojos traicionaban algo más suave. Gabe salió del hueco de la escalera con un termo de té y 2 vasos de papel. «Olvidaste poner la hora», dijo, ofreciéndole un vaso. Ella parpadeó, sorprendida. «No estaba segura de que vendrías». «Yo tampoco lo estaba», respondió Gabe. «Pero entonces Lena me dijo algo esta mañana». «¿Qué te dijo?», preguntó. «Creo que la señorita Aurora es como esas flores que solo florecen cuando nadie las mira». Aurora exhaló con fuerza, atrapada entre una risa y un sollozo. «Es más lista que la mayoría de las juntas directivas que he presidido», dijo. Se quedaron en silencio un instante, el horizonte brillando detrás de ellos. Entonces Gabe preguntó en voz baja, «¿Por qué cancelaste realmente la presentación?». Aurora bajó la vista al borde de la azotea, siguiendo la línea con su guante. «Porque pasé toda mi vida eligiendo el legado sobre la honestidad, y por un segundo creí que podía tener ambos. Pero cuando llegaron los titulares, entré en pánico». Gabe asintió despacio. «No tenía miedo por mí», continuó ella. «Tenía miedo de que te lastimaran a ti, o a Lena, de traerlos a un mundo donde la gente juzga antes de saber tu nombre». «¿Quieres decir tu mundo?». Ella se estremeció. «Sí», admitió. Gabe miró hacia el horizonte. «He limpiado pisos donde la gente ni siquiera me miraba a los ojos», dijo. «Pero ese escenario, bailando con mi hija, fue el momento más limpio que he tenido en años». La voz de Aurora se quebró. «Y yo lo ensucié». «No», dijo él, girándose hacia ella. «Solo lo hiciste real». Ella lo miró al fin de lleno y preguntó lo que había temido poner en palabras. «¿Aún crees que lo decía en serio cuando dije que me casaría contigo si bailabas ese vals?». Él no sonrió, pero su voz se suavizó. «Creo que no lo decías, pero creo que podrías hacerlo». Eso la detuvo. No era una acusación, no era perdón, solo verdad. Y en ese espacio entre el arrepentimiento y la posibilidad, algo más se agitó. Aurora dio un paso hacia él. «Gabe», dijo, su voz casi un susurro. «Pasé años construyendo torres. Reales, financieras, emocionales.
pero ninguna de ellas me hizo sentir segura. Él respiró hondo. Entonces quizá es hora de dejar de construir, dijo, y empezar a bailar. Ella sonrió. No la fría curva de sala de juntas de sus labios, sino la que hacía brillar sus ojos. Solo si tú guías. Gabe extendió su mano. No había música sonando. Ella la tomó de todos modos. Y en esa azotea, bajo el murmullo de las luces de la ciudad y la dignidad tranquila de dos personas que ya no tenían nada que probar, bailaron. Sin pasos coreografiados, sin público aplaudiendo, solo movimiento, ¿verdad? Y el tipo de perdón que no necesita palabras para ser escuchado. A la mañana siguiente, Aurora estaba frente a su sala de juntas. Los trajes se alineaban en la mesa. Su equipo legal había preparado un guión. Los de relaciones públicas habían programado entrevistas. Ella rompió el guión en dos. No estoy aquí para defender mi reputación, dijo. Estoy aquí para redefinirla. Hizo una pausa. No habrá retractación, ni disculpas por honrar a un hombre de integridad, ni cancelación del fondo de becas Easton. Y si eso significa que quieren mi renuncia, miró alrededor. Entonces tendrán que bailar hasta mi silla. Silencio. Luego, sorprendentemente, uno de los directores aplaudió, después otro, hasta que la sala se llenó de un respeto silencioso, aunque reacio. Porque a veces lo más difícil es liderar con el corazón. Esa noche, Aurora se sentó en el porche de Gabe, sin tacones, envuelta en una manta sobre las rodillas. Lena abrió la puerta con 2 tazas de cacao. Una para papá, dijo, y otra para la señora que por fin lo entiende. Aurora sonrió, con lágrimas asomando en los ojos. ¿Y Gabe? Él solo se recostó en el marco de la puerta y dijo, no esperaba que cambiaras, solo esperaba que recordaras que podías. El auditorio no era grandioso. No había cortinas de terciopelo, ni techos con candelabros, solo pisos de madera rayados, sillas plegables desparejadas y la luz del sol entrando en ángulo por las ventanas altas y polvorientas. Pero para Gabe Easton era un terreno sagrado. El olor a sudor y linóleo le recordaba a su primer estudio de danza, donde una vez giró con hambre en el estómago y fuego en el corazón, donde aprendió el ritmo antes que la renta. Ahora estaba al frente de este centro comunitario, vestido con una camiseta de algodón suave, un par nuevo de zapatos de baile y una sonrisa que no necesitaba pulirse. 10 niños alineados frente a él, algunos tímidos, otros de ojos desorbitados, todos en silencio mientras él hablaba. Hoy, dijo Gabe, no estamos aquí para ser perfectos. Estamos aquí para estar presentes. Algunos parpadearon. Lena, sentada con las piernas cruzadas en el suelo frente a él, sonrió radiante. Ella conocía esa frase. Él se la había susurrado una vez, justo antes de bailar para nadie en una plaza oscura. En la última fila, Aurora observaba con los brazos cruzados y los ojos húmedos. No habló. No lo necesitaba. Simplemente estaba allí, ya no como la mujer que miraba desde un balcón, sino como alguien que había bajado y aprendido a moverse en el polvo. La música comenzó, un vals suave, nada elegante, y Gabe enseñaba, no pasos, no coreografía, sino valor. Cuando tu pie resbale, dijo, déjalo. Es la vida recordándote que aún estás en movimiento. Más tarde esa tarde, Aurora lo encontró solo barriendo el suelo con una escoba ancha, después de que los niños se habían ido. Ella sonrió. Sigue siendo el conserje, veo. Él se encogió de hombros. Viejas costumbres. Ella caminó hasta la ventana, mirando la luz dorada desvanecerse en la tarde. Hoy presenté la documentación, dijo. ¿Para qué? Para Layton Capital. He nombrado a Connor como director ejecutivo interino. Gabe se detuvo. ¿Vas a dejar el cargo? Voy a entrar en otra cosa, respondió ella. La Fundación Easton.
becas, acceso al arte, al movimiento para niños como los que enseñaste hoy, para padres solteros, para niños que solo escuchan no, hasta que alguien les da un ritmo en el que creer. Él dejó la escoba a un lado. Es un gran salto. Aurora se volvió hacia él, su voz más suave ahora. Tú me enseñaste cómo hacerlo. Esa noche, mientras caminaban juntos de regreso a casa, con Lena entre ellos balanceando sus manos como péndulos, Aurora formuló la pregunta que había guardado cerca de su pecho. ¿Crees que la gente realmente cambia? Gabe la miró. No, dijo. Creo que recuerdan quiénes eran antes de que el mundo les dijera quién debían ser. Ella se detuvo. Esa frase la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lena inclinó la cabeza. ¿Eso fue lo que te pasó a ti, señorita Aurora? Aurora se arrodilló para quedar a su nivel. Sí, dijo. Olvidé la música. Tu papá me ayudó a escucharla otra vez. Lena sonrió. Él hace eso. Luego, con toda seriedad, añadió. Pero tú también lo ayudaste. Él ya no limpia igual. Gabe rió. Un sonido bajo y honesto. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Lena, que baila cuando barre ahora. A la mañana siguiente, como si el mundo hubiera conspirado en silencio a su favor, llegó una carta, escrita a mano, de una mujer en Brooklyn que había visto el video viral de Gabe y Lena bailando en el escenario vacío. Ella dirigía una escuela para niños con traumas. ¿Consideraría el señor Easton enseñar a nuestros niños? Decía, han olvidado cómo moverse sin miedo. Gabe miró la carta durante un largo rato, luego la dobló y la colocó dentro de un sobre gastado ya abultado, con solicitudes similares. Estás construyendo algo, dijo Aurora desde el otro lado de la mesa. Algo silencioso, respondió él. Ella asintió. Y poderoso, añadió. Esa tarde, Lena se acurrucó en el sofá junto a Aurora, mientras Gabe cocinaba la cena. El aroma de romero y ajo llenaba el modesto departamento. La luz de la cocina parpadeaba ligeramente, recordatorio de una vida más sencilla. Aurora acarició el cabello de Lena. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró Lena. Por supuesto. ¿Amas a mi papá? La habitación quedó en silencio. Aurora miró hacia la cocina. Vio a Gabe tarareando para sí mismo mientras removía la olla. Luego volvió a mirar a Lena. El amor, dijo, eligiendo con cuidado sus palabras, no es solo lo que sientes por alguien. Es como sostienes su historia, Lena parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa que nunca pisaría las cosas que lo hacen ser quien es. Su dolor, su esperanza, su silencio, su fortaleza. Lena sonrió. Entonces sí, lo amas. Aurora apoyó su frente contra la de Lena. Sí, pequeña, lo amo. Más tarde esa noche, cuando los platos estaban lavados y la ciudad afuera había caído en silencio, Gabe y Aurora se quedaron en la escalera de incendios, compartiendo una taza de té. Pudiste haber tenido a cualquier hombre, murmuró Gabe. Aurora sonrió. Ya los tuve a todos. Abogados, capitalistas de riesgo, hombres que sabían cómo hacer contactos pero no cómo escuchar. Ella se giró hacia él. Eres el primer hombre que me permitió caer, y nunca me miró hacia abajo por ello. Él la miró con algo feroz y tierno a la vez. El amor, dijo repitiendo sus palabras de antes, es como sostienes la historia de alguien. No se besaron. No todavía. No lo necesitaban porque, en ese momento, de pie uno al lado del otro mirando el horizonte que alguna vez los dividió, ya estaban bailando. El salón de baile nunca había sido pensado como un escenario. Alguna vez había albergado reuniones trimestrales de inversionistas y eventos de networking estériles con copas de champán y conversaciones que nadie recordaba. Pero esa noche contenía algo infinitamente más raro.
una invitación a quedarse. Las velas titilaban sobre el suelo. Un sistema de sonido improvisado zumbaba abajo. Y cerca del gran piano, restaurado gracias al presupuesto de mantenimiento del conserje, estaba Gabe Easton, con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, sin corbata, el cuello abierto, las manos aún con rastros de tía de haber guiado a Lena en ballet esa misma tarde. Permanecía en silencio, mirando las puertas dobles al otro lado del salón. Aurora Layton llegaba tarde porque, por una vez, tenía miedo. No del fracaso, no de los titulares, sino de ser verdaderamente vista. Estaba de pie frente al espejo de su ahora modesto apartamento, con las manos temblando mientras recogía su cabello. El vestido azul marino, sencillo, sin marca, la abrazaba en todos los lugares correctos y en ninguno de los equivocados. Y por primera vez en años no parecía una CEO, parecía una mujer enamorada. Cuando entró al salón, no buscó cámaras. Lo buscó a él. Y Gabe, callado, firme, dio un paso al frente, no con flores, no con fanfarria, sino con las manos extendidas. Como un vals esperando a su pareja. Aurora rió nerviosa. No estoy usando tacones. No quería caerme. Puedes caer, dijo él suavemente. Yo estaré aquí. Su respiración se detuvo. Luego colocó su mano en la de él, y juntos se movieron. Al principio sin música. Solo pasos, respiración, memoria. Luego, desde un costado, Lena se puso de puntillas hasta el piano, subió al banco y comenzó a tocar el vals suave que Gabe le había enseñado de oído. El mismo que una vez bailó solo en la plaza cuando nadie miraba. Ahora todos lo hacían. No inversionistas, no críticos, sino personas. Niños del centro comunitario, personal de limpieza del edificio. Connor de Layton Capital, con las mangas remangadas y la corbata deshecha. Incluso Marcy, la rígida asistente ejecutiva que una vez había agendado reuniones hasta el segundo, se secaba las lágrimas sin vergüenza, porque lo que estaban presenciando no era romance, era reverencia. Un hombre y una mujer rotos en todos los lugares correctos, eligiendo construir algo suave en un mundo que elogiaba el acero. Cuando el acorde final se prolongó, Gabe se inclinó y susurró. ¿Todavía quieres casarte con el hombre que trapea pasillos y baila en vestíbulos? Aurora apoyó su frente contra la de él. Me casaría con el hombre que me enseñó a vivir en ellos. La boda no fue fastuosa. No la querían fastuosa. La querían honesta. Tuvo lugar 6 semanas después en el jardín del centro comunitario, bajo un árbol alrededor del cual Lena había atado cintas blancas ella misma. No hubo vestido de diseñador, ni fotógrafo de lujo, pero sí hubo votos. Oh, los votos. La voz de Gabe se quebró cuando dijo, solía creer que el amor era encontrar a alguien que encajara en tu silencio, pero tú le diste música. La mano de Aurora tembló en la de él cuando respondió. Me recordaste que el poder no está en la sala que diriges, sino en la persona junto a la que eliges arrodillarte. Se besaron, no para sellar una promesa, sino para honrar el viaje. Y Lena, ella se paró frente a ellos, con un pequeño vestido de satén y una corona de flores, sosteniendo los anillos. Cuando la multitud rió, sonrió grande y declaró: No soy la niña de las flores. Soy el medio. Todos entendieron lo que ella quiso decir. En los meses que siguieron, la Fundación Easton abrió su primer estudio oficial. Un almacén convertido con pisos abiertos, espejos rescatados de gimnasios cerrados y una frase pintada en grande sobre la entrada. Si todavía quieres bailar conmigo, te esperaré en el límite de lo que solías ser. Los niños llegaron. Los padres observaban. La sanación ocurrió, no en saltos, sino en pasos pequeños y firmes. Y a veces, tarde en la noche,
Cuando la ciudad estaba en silencio y el suelo recién barrido, Gabe y Aurora bailaban solos, sin público, sin espectáculo, solo el ritmo de la vida real, ese que nunca termina en aplausos, sino en paz. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás del horizonte, Aurora se sentó junto a Gabe en un banco justo afuera del estudio, su mano descansando sobre la de él. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó ella. Los trajes, los reflectores. Él pensó por un largo momento. A veces extraño ser invisible, dijo al fin. Pero nunca volvería a ser alguien que no es visto. Ella asintió. Solía pensar que el amor debía ganarse. Y ahora sé, dijo. El amor real es lo que permanece cuando ya no queda nada por demostrar. Él besó su sien. Lena corrió hacia ellos sosteniendo un cuaderno de dibujo. «Nos dibujé», dijo radiante. El dibujo era infantil. Figuras de palitos, un vestido, un trapeador, un piano, un corazón gigante encima de todos. No era perfecto, pero era verdadero, y a veces eso es más que suficiente. Así que si alguna vez pasas por ese pequeño estudio en las afueras de la ciudad y escuchas las notas suaves de un vals flotando en el aire, recuerda esto. Una vez, una mujer que pensaba que no necesitaba a nadie dijo: «Si puedes bailar este vals, me casaré contigo». Y un hombre que solía fregar pisos en silencio bailó. No para demostrarle que estaba equivocada, sino para recordarle lo que se siente ser amado de la manera correcta. Y de alguna forma, en todo ese ritmo y toda esa ruina, encontraron el camino a casa juntos. Y así dos desconocidos de dos mundos distintos, una con tacones pulidos, el otro con botas de trabajo gastadas, se encontraron no en la perfección, sino en la persistencia. No en cuentos de hadas, sino en valses tranquilos, cuando nadie miraba. Porque a veces el amor no se anuncia. Simplemente aparece en medio del desorden y dice: «Si todavía quieres bailar, sigo aquí». Ahora me encantaría saber desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Los leo a todos. Si esta historia te conmovió, si te hizo detenerte, sonreír o incluso derramar una lágrima, no olvides suscribirte para más relatos como este. Historias de esperanza, de sanación y de las formas inesperadas en que nos encontramos. Gracias de todo corazón por dedicar tu tiempo a estar con nosotros. Hasta la próxima.